quiero hablarles sobre la gracia. Cuando nosotros entendemos esto, y sabe que estoy leyendo algo respecto de esto, estoy con un libro que habla sobre la gracia, y uno de los autores que escribe después de casi 40 o 40 y tantos años de ministerio, en una de sus últimas reuniones, mientras está teniendo la charla, está compartiendo con todos los que eran discípulos y miembros de la congregación, él... Gracias. Yo solo como hoy. Mientras está en su última charla, en una de sus últimas reuniones, él siempre habló sobre la gracia y entonces él dice: tuve casi 40 años de ministerio, 30 y tantos años, hablé muchísimos años sobre la gracia y quiero decirles que recién comienzo a entender el tema de la gracia. Quiere decir que la gracia es un tema tan importante en la vida del cristiano, pero tan difícil de entender. Es un tema crucial, es un tema importantísimo, que cuando nosotros podemos entender la gracia, podemos vivir una vida cristiana triunfante y podemos entender que a veces el camino del Señor nos genera pesadez, nos genera agobio, nos genera cansancio. Pero cuando nosotros podemos entender la gracia, es la gracia la que aligera nuestro camino. Vamos a tocar varios pasajes bíblicos en esta mañana, pero estaba leyendo en estos días una declaración, y antes de decir esa declaración yo les quiero compartir a ustedes que en algún momento de la palabra del Señor, en algún momento de la historia bíblica, al Señor le preguntan quién era. Y entonces el Señor le responde, pero más preocupado en la respuesta o en la pregunta que hacía la gente que no lo conocía el Señor le dice: está bien lo que ellos preguntan, pero ustedes que me conocen, ¿quién dicen que soy? Y en esta mañana yo lo que quiero preguntar a la congregación es: ¿qué somos nosotros? ¿Sabe por qué? Porque esta declaración dice: lo que una persona es en Cristo es lo que una persona es. Lo voy a volver a repetir, lo tuve que leer varias veces para entenderlo, mire, debe ser la edad. Lo que una persona es en Cristo es lo que una persona es. ¿Por qué le comparto esto? Porque la palabra del Señor dice que cuando yo vengo al Señor, y quiero que empiece a entender el tema de la gracia, cuando yo vengo al Señor dice que yo vengo muerto en delitos y en pecados. Pero cuando yo me entrego al Señor, cuando yo le abro mi corazón al Señor, cuando yo me rindo al Señor, escuche, estoy hablando de rendir, estoy hablando de entregar, estoy hablando, como decía el otro día, de tener ese encuentro, no a medias, como decía Abel esta mañana, el hacer el señorío de Cristo en el corazón. Cuando todo eso ocurre, la palabra del Señor dice: no importa lo que fuiste en otro tiempo, antes vivías en delitos, en pecados, pero ahora que venís al camino del Señor y le abrís el corazón al Señor, la palabra del Señor dice que ahora yo soy perdonado, la palabra del Señor dice que ahora yo soy salvo, y la palabra del Señor agrega algo más y dice: y ahora sos justificado por la fe. Quiere decir que cuando yo empiezo a entender esas palabras, cuando yo como cristiano empiezo a entender lo que era antes y lo que soy desde el momento que me entrego al Señor Jesús, empieza a haber una transformación en mi mente, empieza a haber un cambio de conceptos en mi mente y en mi corazón.
y empiezo a entender, escuche esto, que mi vida en el Señor está justificada, que mi vida está perdonada, que lo que antes fui, lo fui. Que ahora que yo le abro mi corazón al Señor, que ahora que yo me entrego al Señor y vengo con un montón de bagajes del mundo, cuando yo me entrego a Dios, la sangre que en esta mañana vimos y hemos compartido a través del vino que simboliza su sangre, esa sangre derramada cubre en mi vida multitudes de pecados, y cuando el Señor Jesús me ve, no me ve como era, sino que me ve ahora como soy a través de la sangre del Cordero. Quiere decir que ahora el Señor me ve perdonado. Y es más, esa palabra justificación significa que nunca cometí pecado. Significa que estoy justificado. Significa que cuando el Señor me ve y cuando el diablo me acusa delante del Señor, el Señor dice: yo no veo pecado en Jorge. No, pero no sabes, yo no veo. ¿Por qué no ves? Porque veo la sangre que cubre multitudes de pecados. ¿Por qué le comparto esto en este tiempo? Porque quiero que profundicemos para entender la gracia. Porque no es que el Señor no nos perdonó. Porque no es que el Señor no nos justificó. Porque no es que el Señor no está siempre con los brazos abiertos esperándonos. Todo eso pasa. Pero cuando yo no lo entiendo, es donde yo me empiezo a machacar y me empiezo a machacar porque la culpa del pecado lastima mi mente y mi corazón. Es donde no me permite ser libre. ¿Quién? ¿El Señor? No, mi mente. Es donde vengo cargado, es donde el acusador, la mente, me sigue diciendo lo que hice, y lo que hice, y lo que hice, y es verdad, lo hice. El Señor me dice: Jorge, lo que fuiste en otro tiempo, y es verdad lo que fui. Y cualquiera de nosotros, los que estamos acá, tenemos un pasado. Y tal vez muchos ni siquiera nos queremos acordar de ese pasado, porque cuando nos acordamos lo que éramos, tal vez lloremos lo que éramos. Pero cuando vengo al camino del Señor, la gracia y su trabajo en la cruz, lo que Él hace en la cruz, la redención en la cruz, hace que ahora mi vida sea completamente justificada y el Señor ya no ve pecado en mi vida. ¿Por qué te tengo que hablar de esto? Porque es eso lo que nos impide avanzar. No es el Señor, es mi mente. Es mi mente la que me viene permanentemente hostigando y me trae cosas del pasado y no me deja ser libre. Y es entonces donde necesitamos entender la palabra gracia. Es donde necesitamos entender que de verdad hubo un tiempo de juicio, que de verdad hubo un tiempo donde se hablaba de sacrificio. Era un tiempo donde tenía que venir el padre de familia y traer el carnero al altar y la sangre derramada perdonaba los pecados de él y la familia al Antiguo Testamento. Pero después hay un periodo entre el Antiguo y el Nuevo, que se llama un periodo de silencio, donde no había profeta, donde no había palabra, pero empieza el Nuevo Testamento y empieza algo que se llama gracia. Y hermano, esto es difícil de entender, por eso es que tenemos tantas personas que están siempre con su dedo, que está siempre recriminando, que está siempre hablando lo que fuimos. Pero cuando yo me entrego a Dios y cuando yo hago su señorío en mi vida, cuando yo realmente encontré el amor de Dios y Él cubrió de verdad, y yo tengo ese encuentro que me hace entender el amor de Dios, yo no necesito entonces hacer las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque ahora yo amo a Dios y entonces lo que no hago, no lo hago porque me obligo, escuche, porque me obligo a hacerlo, sino que ya no me interesa porque como lo amo, las cosas del pasado quedaron atrás. ¿Entiende por qué a veces nos resulta difícil ser cristianos? Porque vivimos permanentemente obligándonos a dejar lo que sabemos que no es bueno. Pero cuando yo tengo ese encuentro con Dios y cuando entiendo que Él me ama profundamente, no me tengo que forzar en dejar, ya lo hago solo. ¿Por qué? Porque no me interesa más.
¿Se acuerda el coro que cantábamos? Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, siempre decía lo mismo. Ya no las hago más. En mi vida hubo un cambio cuando a Cristo recibí. Cuando lo recibo, hay un cambio. Entonces, no tengo que forzarme en dejar el pucho. Y no, porque el domingo voy a tener que ir al culto y entonces el sábado ya me empiezo a lavar con un agua de alibur la boca. Para que no se me... porque los hermanos me dan un beso y estoy desesperado el domingo cuando termina la predicación porque el cuerpo me pide nicotina. Yo tengo un compañero que es así. Encima ahora, si no quiero dejar de fumar, se compró unos cosas así automáticos, no sé qué son. La conocen mucho, parece. Ay, señor. Y parece que hay de sabores. Y entonces son chimeneas, yo lo llamo chimeneas. Yo a veces vengo a una reunión, me pongo con mi carpetita y veo una humareda por allá y miro así y está él. Y le digo, ¿qué haces con eso? Es de gusto a frutilla. Pero tiene poquita nicotina y de a poco la voy sacando. Pero parece que te estás incendiando, ¿no? Y entonces, ¿sabe qué empezó a hacer ahora? Intercala. El cuerpo me pide nicotina. Entonces, él no quiere comprar y hay otro compañero y entonces él va de atrás y dice, che, cuando vas a comprar avísame. Le agarra uno y se va y se puede fumar el pucho afuera. Pero al rato va y se prende la pipa esa de él, ¿no? Entonces, le pide, sabe que cuando conocemos a Dios y cuando Él entró de verdad, escuche, no me tengo que obligar. Cuando el Señor entró en mi vida, ni siquiera empecé la predicación. Cuando el Señor entró en mi vida, esto le va a parecer risueño. No me tengo que obligar a no tomar el remis para irme al bingo. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo ganas de ir al bingo. Entonces, parece que las que más van son mujeres, no sé, me contaron. ¿Alguna mujer se enteró que son más las mujeres que van? No. Dice que son más las mujeres, salen a hacer compras, que se llevan por el remis con la bolsa al mercado, por eso dice que abren tan temprano. Y entonces van a ver si pueden hacer algo de plata para comprar más mercadería, supongo yo. Claro, dice. Entonces, cuando yo lo conozco al Señor, ya no tengo necesidad de eso. Y además, no me obligo a eso. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad. Porque las cosas empezaron a dejar de llamarme la atención. Entremos en la palabra. Por favor, 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Primera de Corintios capítulo 15, verso 9. ¿Lo encontró? Igual los ponemos ahí. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia me ha sido en vano, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Sabe que el apóstol Pablo está hablando de la gracia? Él fue transformado por la gracia. No era que él mereciera la salvación, pero la salvación es por gracia. Si no fuera por gracia, evidentemente ninguno podríamos obtener nuestra salvación. Pero ese sacrificio que hace el Señor en la cruz del Calvario nos hace que podamos aceptar ese sacrificio, y al reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, la gracia hace que todos mis pecados sean perdonados, y la Biblia dice que ahora soy una nueva criatura. Ahora, para entender un poquito mejor lo que significa gracia, yo le voy a pedir que con la mente viajemos un poco, ¿está bien? Entonces le voy a pedir que nos vayamos con la mente hacia el Antiguo Testamento, como 3.000, 2.500, 3.000 años antes de esta fecha. ¿Está bien? El Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué les quiero compartir para poder entender mejor la gracia?
Cuando un rey, escuche esto, cuando un rey caía en la guerra, cuando un rey perdía la batalla, cuando iban a la guerra con todo su ejército y ese rey caía, el rey que ganaba, escuche porque lo que vamos a entender a leer, es necesario que usted entienda esto, el rey que ganaba lo que hacía era perseguía a la familia del rey que había sido destronado y trataban de matarlo a todos, los perseguían, los aprisionaban y los mataban. Entonces, cada vez que iban a la guerra y un rey perdía, todo lo que tenían, todas las familias de ese rey empezaban con un cierto miedo, se empezaban a esconder, no querían aparecer, no querían estar. Entonces, en un momento de la historia, nos hablan de un personaje que es el rey Saúl. El rey Saúl y su hijo Jonatán van a la guerra y los dos mueren. Y entonces, quien tiene que asumir en ese entonces el reinado es David. Así que imagínese usted lo que empieza a pasar, por eso les decía, y tenía que comentarle para que entienda lo que vamos a ver. Imagínese lo que empieza a pasar por la mente de todos los familiares de Saúl y de Jonatán, cuando se enteran que ellos habían muerto, el rey había muerto en la guerra, y ahora el próximo rey iba a ser David, lo que ellos pensaban que iba a pasar con toda su familia. Y sabe que como consecuencia de esto pasa una desgracia. Por favor, acompáñeme a leer, vamos a hacerlo en el libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4. Segunda de Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me siguen? Era una persona que había quedado coja, tenía problemas en sus pies, no podía caminar normal. ¿Tenía cuánto? 5 años. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Así que imagínense este cuadro. Están todos en la ciudad. Se enteran que salen a la guerra, se enteran que muere Saúl, que muere Jonatán, que mueren muchos en el ejército. Así que toda la familia se asusta porque el próximo rey que venía iba a matar a todos los que estaban. Y entonces, ¿qué sucede? La nodriza, la que cuidaba al hijo, a Mefiboset, al hijo del hijo de Jonatán, o sea, al nieto de Saúl, lo agarra y dice, es una criatura. Entonces lo agarra y sale corriendo. Mientras sale corriendo, se le cae el nene y se lastima de los pies. El nene quedó mal, quedó cojo. 5 años. Ahora, en la historia bíblica no se vuelve a mencionar su nombre hasta como 20 años después, 15 o 20 años después, empieza a hablar de la vida de este chico, de Mefiboset. Y lo hace en un contexto donde ya es grande, ya es una persona adulta, ya es un tipo joven, ya dejó de ser niño. Así que por 15, 20 años estuvo escondido. Le cuento esto porque usted tiene que ponerse en esta situación. Estuvo escondido, 15 años viviendo, pensando que si lo podían descubrir lo iban a matar. Pensando que si descubrían dónde estaba o quién era, pensando que si a lo mejor se enteraban que su abuelo había sido el rey antes que David, podía correr la misma suerte que el resto, lo podían terminar matando. Y encima él estaba tullido, era una persona que no podía movilizarse por sí mismo, se movía con muleta, estaba mal. Y entonces pasa algo que era completamente inesperado. Ahí está David. Y dice que los primeros años del reinado de David fue algo precioso. Había paz, creció 10 veces el reinado, habían ganado, ganado me refiero a animales, creció, se multiplicó, fueron a la guerra y la guerra la ganaron. Estaban viviendo, era una panacea el reinado. Se había ganado a toda la gente, todos estaban a favor de David.
¿Por qué? Porque había paz en el reinado. Disfrutaban de lo que estaban viviendo. Y entonces, en uno de esos momentos, ¿no le pasó a usted que usted se sienta? ¿A cuánto le gusta cuando llega del trabajo sentarse en un sillón cómodo y descansar? ¿A cuánto les gusta? Usted se saca los zapatos, se pone la sandalia y usted está ahí, no sé, mirando algo, el noticiero o las novelas. ¿Cuánto les gustan las novelas de la tarde? Ahí está, ¿ve qué lindo? Yo miraba Carmiña. Son tan grandes como yo, me parece. La galleguita, ¿se acuerdan? Bueno, me la hacía mirar mi mamá. Y entonces, usted está ahí, es un placer. Usted se sienta, se descalza, se toma, no sé, un mate. Pero ¿no le pasó que de repente la cabeza le empieza a volar? Usted está cómodo ahí y a lo mejor está su esposa, le dice, ¿te gusta la novela? Y usted, ¿qué novela? ¿Cómo no está mirando la novela? No, estaba pensando y se le vuelan los pensamientos. A veces nos pasa, a veces me pasa acá en la iglesia. Yo a veces, miren, en vez de estar concentrado en lo que estoy mirando, miro el techo, cuando va a ser el cielo raso. Y entonces Juana me pega de abajo, me dice, presta atención al culto. Y sabe que en uno de esos momentos de vuelo de David, se acuerda de algo que a veces nos tendríamos que recordar nosotros. Él agarra y dice, ¿no habrá quedado alguien de la época de Saúl? Escuche, ¿no habrá quedado alguien dando vuelta por ahí de la época de Saúl al que le podamos hacer bien, al que lo podamos ayudar? ¿Y sabe que me vino a la mente esto? Qué importante es. Qué importante es. Y después me vino un pasaje bíblico a la mente. Recordarnos, escuche, ser agradecidos con aquellos que nos ayudaron a llegar al presente que tenemos. De aquellos que a través de la historia hicieron algo para que poco o mucho yo pueda disfrutar hoy de lo que puedo disfrutar. Porque parece que siempre estuviéramos en deuda. Parece como que siempre nunca tuviéramos que agradecer nada. Por eso la Biblia incluso, mire qué dice. La Biblia dice, en algún momento que le pase como David, yo parafraseo porque me gusta parafrasear, en algún momento que les pase como David, que estén ahí sentados en el sillón, tomando café o en un mate, viendo la novela, acuérdense de vuestros pastores, dice. Mira hasta lo que nos llevó la Biblia, pero a mí me vino a la mente por otro lado, por aquellas personas que a lo mejor en nuestra vida nos ayudaron, nos tiraron una mano, nos ayudaron a poder ser lo que somos, no sé, a través del estudio, del trabajo, de la relación, de la familia, aquel que le presentó a la esposa. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda que le presentó a la esposa, por ejemplo? Y usted dice, lo tengo que llamar. A ese lo tengo que llamar. Le tengo que presentar el Evangelio de Cristo. Pero la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos. Y es bueno que nosotros tengamos en nuestra mente aquellas personas que tal vez no cristianos o cristianos a lo largo de nuestra vida pudieron hacer algo para que podamos ser o podamos tener lo que tenemos. O aquellos que nos presentaron el Evangelio, aquellos que nos tendieron una mano. Y en este caso David se acuerda. Pero ¿sabe qué? Ahora vamos a leerlo. Le presentan a este chico Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset para David? No era nadie, escuche. Pero ¿sabe por qué lo va a hacer? Por amor a su padre. La bendición que recibe Mefiboset no era por Mefiboset. Era por la relación y el aprecio y el amor que David tenía por Jonatán. Así que acompáñenme a la Biblia, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 1. Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Ahí dice, por amor a Jonatán.
¿Quedó alguno en la casa de él que yo pueda, no sé, extender mi mano, bendecirlo, obrar misericordia, tener gracia para con él? Porque yo me acuerdo de él. Ahora, ¿por qué se acordaba de él? Porque había hecho un pacto con él. Primera de Samuel 20, 13 al 17, yo se lo voy a leer, no sé si lo ponen los chicos, dice: pero si mi padre intentare hacerte mal, está hablando Jonatán con David, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán, pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Así que en este momento él está pensando y dice: ¿no habrá alguno que yo le pueda hacer misericordia? ¿No habrá alguno que yo pueda ayudar? Que yo pueda... Mira, ¿sabe qué quería hacer? Quería poner en práctica el pacto que había hecho. Él dijo: yo una vez en mi vida hice un pacto con Jonatán. Y entonces ahora es como que no quedó nadie, pero ese pacto se quedó ahí. Pero yo pacté con él, yo tengo algo que me pesa. ¿Está bien? Y entonces yo lo quiero llevar adelante. Y entonces ahí caemos en el versículo 2 y dice: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún quedó un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. ¿Sabe? Mire qué importante que es esto. Quiero resaltar un par de cosas para seguir leyendo. Primero es... ¿por qué le dice que era lisiado de los pies? Si no le preguntó, él lo que quería era hacer misericordia. Pero el otro dice, es como diciéndole: escúchame, sí, quedó uno que está lisiado, es el hijo de Jonatán, pero está allá en Lodebar, viviendo allá. Lodebar significa tierra estéril. Lodebar significa como un lugar donde no hay pastos, como un lugar desértico. Entonces lo que le quiso decir, si bien se llamaba así ese lugar, lo que le quiso decir es: queda este chico, está lisiado, y encima está viviendo en un lugar desértico, está tirado por allá. A David no le interesaba eso. David no estaba buscando, no le preguntó si le servía para el ejército, si le podía ayudar en la cocina del reino. Él le dijo: yo necesito hacer misericordia. Y entonces le dice: bueno, escúchame, tráemelo. Seguimos leyendo. Entonces el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Imagínese esto respecto a lo que le comenté hace un momento. Imagínese, estuvo 15 o 20 años escondido este chico, porque si lo descubrían lo iban a matar. Y ahora de repente lo hacen ir delante del rey. Y él se inclina. Imagínese los pensamientos que habrá tenido. Imagínese todo lo que le pudo venir a la mente de lo que iba a hacer el rey David con él. De que lo podían matar, que lo podían encarcelar, que lo podían exterminar. Así que imagínese la cantidad de situaciones que él tenía en la mente en el momento que se agacha delante del rey David. Y entonces el rey David empieza a hablar con él. Y lo que empieza a decirle es que no tenga miedo. Y sabe que encontré algo, mire. ¿Sabe qué? Se lo quiero compartir. Uno de los mandamientos que más nombrado está en la Biblia, uno de los mandamientos que más veces está repetido, es el mandamiento que dice: no temas, no temas, no temas. ¿Por qué habrá dejado tantas veces el Señor escrito no temas?
Evidentemente el temor, la Biblia dice, echa fuera, el perfecto amor echa fuera el temor. Quiere decir que cuando nosotros tenemos miedo, escuche, cuando nosotros tenemos miedo, el miedo nos empieza a apabullar y nos empieza a encerrar, nos empieza a dejar metido adentro. Cuando les hablaba el otro día de Moisés, lo primero que el Señor hace cuando lo envía a la tierra de Egipto de vuelta, lo hizo enfrentar con los miedos que tenía Moisés. Porque Moisés se había escapado, porque había matado y tenía miedo. Y el Señor dijo, tenés que volver allá. Mire, el Señor siempre lo va a hacer enfrentar con sus miedos. ¿Por qué? Porque lo tiene que vencer. Porque es una batalla, es algo que lo va a tener que saltar. Cuando yo me fui de la compañía, se los dije un montón de veces, tenía una bronca con un gerente y cada vez que llamaba, delante de Dios, le digo, cada vez que llamaba temblaba. Digo, ¿qué le pasó a este? Se enteraba siempre antes que cualquiera de los problemas que había. Un día había una comunicación con la planta Martínez, teníamos nosotros. Se había caído la comunicación. Yo ni me había enterado. Y veo que suena el teléfono. Digo, otra vez. ¿Qué pasó? Que se cayó la comunicación. Mira, no sé, voy a averiguar. ¿Cómo? Y todavía no saben lo que... No, espera, que recién pasó, voy a averiguar. Yo me levanto, él estaba bajando. Va a la sala de comunicaciones. Escuche esto porque se... Va a la sala de... Y abre así. ¿Qué pasó? Que se le cayó la comunicación. Era un responsable, así era. El responsable de comunicaciones se da vuelta, lo mira y dice, Dios... Imagínese la temperatura que tenía este hombre. Y el otro dice, ¿quién es el responsable? Dios. Y si usted me está cargando como responsable, Dios, ¿qué me está diciendo? Sí, porque es un problema de clima que cortó la microonda, échele la culpa a Dios. Yo hice así. ¿Sabes que esas situaciones uno no se da cuenta, pero empieza a causar chucho, ¿no? Otra vez viene este, ¿cómo no encara? Cuando entro en Metrogas, lo primero que tengo que hacer es ir a IBM porque habían comprado la máquina, así que de vuelta. Y hermana, Dios es testigo, voy caminando por Alem, voy a cruzar Córdoba, veo una cabecita pelada, ¿quién era? Él. Y entonces yo iba caminando así y empecé así. Me pesaban los pies, digo, no quiero ni tocar, ni acercarme quiero. Pero estando ahí adentro... sabe que me empezó a sonar algo adentro y yo lo tengo que llamar. Y me rehusaba a llamarlo y no quería. Y sentía, y yo iba los días y sentía. Hasta que un día agarré el teléfono, lo llamé y le digo, Manuel, mirá, Jorge. ¿Qué haces, Jorgito? ¿Cómo parecía un carnicero? ¿Qué haces, Jorgito? Digo, sí, estoy acá trabajando por la empresa. Venite al escritorio. Voy a verlo, me siento... Ya se jubiló, ¿no? Pobre. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, gesticuló, ¿no? Digo, mira, puse un negocio. Ah, qué bueno, qué sé yo. Digo, bueno, mira, yo te quería decir algo. No sabía cómo encararlo, hermano. ¿No les pasó que hay conversaciones que usted no sabe cómo encararla? ¿Cómo le entro a este, Dios? A veces me pasa en consejería. Digo, ¿cómo entro para que me entiendan? Eso me pasó con mi jefe. ¿Quién era mi jefe en aquel entonces? Y entonces le digo, mira, digo, yo te quería pedir disculpas. Abrió los ojos así. ¿Pedir disculpas? Sí. ¿Pedir disculpas de qué? Así, ¿de qué? Le digo, no, porque yo me fui de la empresa y me fui enojado con vos. ¿Conmigo? Sí, digo, mira, te quiero aclarar algo. No es que yo haya avalado o avale lo que vos hiciste. Para mí, yo sigo considerando lo mismo. Lo que vos hiciste estaba mal. Esa palabra me costó, hermano. Estaba mal. Pero por lo que yo practico, no puedo estar enojado. Entonces te vengo a pedir disculpas. ¿Sabe? Me dice, con vos es el segundo que me pasa esto. Déjate hinchar, vení, me da un abrazo, déjate bacana, lo que necesité, vení. Digo, no, ya está, yo me tenía que sacar esto de encima. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Por eso. Porque este pibe se agachó, no sé con la muleta cómo habrá hecho, y David le dijo, no tengas miedo, no te voy a hacer nada. Escuche, aunque no te lo merezcas,
yo quiero darte misericordia, no por lo que sos, escuche, sino por lo que fue tu papá. Sigo leyendo. Segunda de Samuel 9, dice 9:9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y todo lo que es de su casa, yo se lo doy al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, pobre Siba, mire cómo lo engancharon. Tú pues le labrarás la tierra, vos, tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Quiere decir que en ese momento lo que dijo David es: ahora todos los campos que le correspondían se los voy a dar a él, a Mefiboset, y vos, tus hijos y tus nietos y tus siervos y todas tus generaciones van a trabajar la tierra en favor de él, le vas a traer los alimentos. Pero, escuche esto, él no va a volver a vivir en Lodebar, él se va a quedar a vivir en Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo: a partir de ahora, por amor a tu padre, vas a comer todos los días en la mesa del rey, como si fueras uno de mis hijos. Escuche, vamos a leerlo. Quiero que leamos Primera de Crónicas, capítulo 3, verso del 1 al 9. Tenga el dedo ahí, porque quiero terminar de leerle la historia en Samuel. El verso 11 dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos ahora de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Imagínese esto: no servía para la guerra, no servía para el reino, no servía para trabajar la tierra, no servía para nada, era un pibe completamente lisiado. Y el rey lo hace como su hijo y le dijo: a partir de ahora, por amor a tu padre, vas a comer todos los días mi mesa. Y me vino esto a la mente. Yo quería graficarlo de esta manera: mire la mesa. De repente, imagínese una noche. ¿A cuántos les gustan los viernes a la noche o los sábados? Llegar a su casa, estar cómodo, preparar pizza, o no sé, lo que a usted le gusta. Entonces usted agarra y dice: bueno, hoy vamos a comer en familia, se pone incómodo, qué sé yo. Y dice: che, ¿vienen los chicos? Sí, vienen los chicos. Bueno, vamos a comer todo con los chicos. Bueno, nos sentamos todos en la mesa a comer con los chicos, qué sé yo. Y entonces me vino a la mente este pensamiento. David, el rey David, agarra un viernes a la noche, un sábado, y dice: voy a preparar una comida para que vengan todos los chicos a comer a casa. Y entonces le ordena: che, prepárenme la mesa y hagan la comida, vienen los chicos a comer. Bueno, rey, ¿cómo no? Escuche. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 1 al 9. Estos son los hijos de David. Lo vamos a leer ahora. Y entonces, aparentemente tuvo algunos. En Hebrón, en Jerusalén, y dice: le nacieron en Hebrón Amnón, el primogénito, de Ahinoam jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agüit; el quinto, Cefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Soab, Natán y Salomón, hijo de Betsuá, hija de Amiel. Y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefed, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, escuche, sin contar los hijos de las concubinas.
Quiere decir que todas las esposas reconocidas del rey David tuvieron 6 hijos en Hebrón, 4 hijos en Jerusalén, más otros 9, y aparte Tamar, la hermana. En total, 20 chicos. Mire qué familión que tenía. Entonces, David le dice, vamos a preparar la comida que vienen los chicos a comer a casa. Y entonces preparan la comida y empiezan a llegar. Y entonces yo supongo que el rey se sienta en la cabecera, ¿no? Se sienta ahí con su cubierto, está comiendo ahí. Y empiezan a llegar los chicos. Llega Absalón, llega Tamar, llega uno, llega el otro. Empiezan a charlar de sus cosas. Alguno quiere agarrar el pan, no agarre. ¿No le pasó a usted que cuando se sientan a comer y no están todos todavía? A mí nos pasa en casa. ¿A quién le gusta mojar el pan en el tuquito? En casa es así, mire, yo me pongo... Y dice, ¿qué vas a hacer, mamá? Pasta. ¿Y por qué no trae el tuquito? Entonces le ponen el tuquito y los chicos empiezan con el pan. ¿Y el queso rallado? ¿A quién le gusta el queso rallado? A mí me encanta. Bueno, imagínense que preparó pasta. Y entonces se sientan todos, ahí está el rey David en la cabecera, empiezan a llegar todos. Los chicos quieren mojar el pan en el tuquito, el rey David está diciendo, no, no, no. Y los pibes se miran, ¿por qué no? Estamos todos, papá, tenía 9 en Jerusalén, tenía esto, tenía 6 en Hebrón, estamos los 20 acá. No, no, no. No pueden comer todavía porque falta uno. ¿Cómo falta uno? Falta uno. Y por ahí se escucha, mire. Yo supongo que es el ruidito que hace. Todos se ven dar vuelta y lo ven venir a este chico, Mefiboset. Y los chicos habrán dicho, ¿quién es? Escuche, es el hijo de una promesa. Y ahora, a partir de ahora, nadie come en casa hasta que Mefiboset no se siente a la mesa, porque a partir de este momento Mefiboset pasa a formar parte como si fuera hijo mío. Ahora le habrán dicho, o imagínese Mefiboset sentado en la mesa, tapándose con el mantel, qué sé yo, ¿qué le habrá pasado por la cabeza? Él no era merecedor de eso. ¿Qué había hecho para poder sentarse a comer en la mesa del rey? No era su hijo, no era guerrero, no trabajaba en el palacio, no se había casado con ninguna... Nada. Simplemente, ¿sabe qué lo llevó a comer para siempre en la mesa del rey? La gracia. ¿Sabe qué es la gracia? Un favor no merecido. Así que ahí estaba Mefiboset, sentado al lado de todos los que eran hijos verdaderos, como si fuera un hijo más. ¿Y sabe qué va a pasar? Escuche, en algún momento, cuando se dé esta cena ya en el cielo, todos ustedes y yo vamos a estar sentados también, dice la palabra del Señor, a la mesa, compartiendo en la mesa. Y sabe que va a estar Pablo, va a estar Juan, van a estar los seminaristas, van a estar Milton Pope, que es el profesor que estuvo en el seminario, va a estar los misioneros, va a estar su hermana que está al lado, voy a estar yo, vamos a estar todos, porque de una u otra forma también todos terminamos siendo lisiados y somos hijos de la promesa. Y estamos todos sentaditos a la mesa comiendo con aquel que pagó simplemente por gracia para que nosotros hoy podamos disfrutar de lo que no nos correspondía. Cuando yo entiendo la gracia, me doy cuenta que disfruto los favores de Dios sin que me correspondan. Y cuando el Señor me dice que yo fui justificado, no puede haber nada que atormente ya mi mente, porque todos mis pecados han sido lavados y han sido clavados en la cruz del Calvario. No disfruto el Evangelio
porque no termino de entender la gracia. No termino de entender que no me corresponde, pero que Él me lo concedió porque me ama, porque hay una promesa, porque Él mandó a su Hijo, Él murió en la cruz del Calvario, Él me trajo salvación. Y aunque no lo merezca, aunque no sea nada, aunque yo no sirva para el reino, aunque el Señor dijo que me escogió del vientre de mi madre, pero aunque yo entienda que no sirvo, hay un lugar en la mesa preparado para mí también. ¿Por qué? Porque la gracia es para todos y es un favor inmerecido. Quiero terminar compartiéndote un testimonio. Este testimonio que te quiero compartir es un testimonio real. Hay un pastor que se llama Meyer en Estados Unidos. Y esto me quiero retrotraer a muchísimos años atrás, cuando empezaba el pentecostalismo. Este pastor, en aquel momento que tenía furor los pentecostales, y donde las iglesias más grandes eran de 300, 400 miembros, él ya tenía una iglesia de más de 1000 personas. El Señor lo usaba mucho, una iglesia de fuego, una iglesia que trabajaba, una iglesia que se movía, una iglesia ardiente en el Espíritu. Este pastor tiene algunos hijos y una de sus hijas se casa con un muchacho y tienen 2 hijos, uno de ellos se llama Philip Gray. Esta familia empieza a pastorear con él, pero cuando estos chicos llegan a la edad de la adolescencia, esto ocurrió en Atlanta, Georgia. Cuando llegan a la adolescencia estos chicos, el yerno del pastor se va a una iglesia en Texas a pastorear una iglesia allá. Cuando vivían ahí en Texas, este chico empezó a andar en cualquiera. Empezó a tener actitudes agresivas. Empezaron a suspenderlo de la escuela, lo echaron de la escuela, empezó a consumir drogas, empezó a tener mal hablar, empezó a gritar. Los padres empezaron a vivir un infierno de verdad. Mientras tanto, el chico seguía creciendo. Empezó a pelear, empezó a ser agresivo, empezó a juntarse con gente mala. Pasaron algunos años y el pastor de la iglesia de Atlanta se jubila. Y entonces lo mandan a llamar para que él vuelva a pastorear esa iglesia en Atlanta, de Texas a Atlanta. Y entonces él vuelve con toda su familia. Cuando vuelve, fue el momento en que la vida de este chico termina de estallar. Termina de estallar a tal punto que se empieza a dar mucho más a la drogadicción. No solamente empieza a consumir o sigue consumiendo, sino que ahora él empieza a vender cocaína, marihuana, LSD, todo lo que le pedían él lo conseguía. Empezó a vestirse con ropas largas, empezó a tener armas, empezó a matar. Era tan agresivo que cuando se ponía a pelear sacaba el revólver y hacía frente para matar. Empezó a ser el distribuidor más grande de drogas de Atlanta. Y a tal punto se relacionó que con la persona que manejaba la droga en ese momento, que hacía la mayor distribución de droga en Atlanta, de cocaína y de marihuana, él empezó a trabajar de guardaespaldas. Así que siempre andaba en lugares así complicados, empezó a trabajar teniendo mujeres que trabajaban, empezó a incursionar en la prostitución, empezó a prestar dinero y a cobrar en usura. Así que su nombre empezó a hacerse muy conocido en aquel entonces. Como consecuencia de todo esto, se terminó alejando de la iglesia. En algún momento llegaba a la puerta, a veces entraba, pero iba tan drogado que terminaban sacándolo y echándolo de la iglesia por los desastres que hacía. Avergonzó completamente a la familia pastoral. Pero en un momento estaba llegando el Día de la Madre, y entonces él agarra el teléfono y llama a su mamá. Y le dice: mamá, estamos próximos a la fecha de la madre. Yo quiero que vos elijas el regalo que querés. Yo te lo quiero hacer. Decime qué auto querés y yo te lo compro.
Decime qué viaje querés hacer, en qué crucero querés y yo te lo pago, a cualquier parte del mundo. Y la madre le dijo, no, yo no quiero nada de eso, yo quiero que vengas a la iglesia. Y entonces él le dice, mamá, no puedo ir a la iglesia, no me pidas eso porque no voy a ir. Decime qué auto querés, decime qué viaje querés hacer, yo te lo compro. No quiero nada que venga con la procedencia de ese dinero. Y entonces él volvió a decirle que no. Y la madre le dijo, mira, yo lo único que quiero es eso, no quiero otra cosa. Y entonces le dijo, bueno, yo voy a ver si voy. Así que corta el teléfono y siguió su vida. Y el sábado anterior al Día de la Madre, llegaba a Atlanta una banda de rock muy conocida. Y entonces él se presenta con ellos y atrás del escenario él estaba consumiendo con la gente de la banda y estaba consumiendo con la gente. Y entonces se quedó toda la noche mientras ellos tocaban y festejaban, él estaba ahí consumiendo y de fiesta con ellos. Así que a la mañana siguiente, completamente dado vuelta, mira el reloj y se da cuenta de que ya había empezado el servicio en la iglesia, que había empezado el culto. Y entonces él agarra su auto así drogado y con alcohol como estaba y se va para la iglesia. Y cuando llega a la iglesia empieza a entrar. Y cuando lo empiezan a ver los sugieres, como ya lo conocían, salieron corriendo para atajarlo. Estaba tan mal vestido, estaba con los pelos parados, con la barba, estaba sucio, estaba oliendo alcohol, estaba con los ojos rojos de droga. Y tenía puesta una remera, una camisa, que en la camisa decía autopista al infierno. Así que ni siquiera se había cambiado, así como estaba en el rock, se mandó a mudar a la iglesia. Y cuando está entrando, y los sugieres lo ve, van corriendo para poder atajarlo, para poder sostenerlo. Y entonces van en medio del pasillo y tratan de sostenerlo, tratan de agarrarlo y querían sacarlo. La mamá era quien tocaba el órgano y guiaba a la iglesia en adoración. Así que la mamá estaba tocando, la iglesia estaba adorando. Y cuando la mamá ve eso, deja de correr y sale corriendo a recibir a su hijo. Y entonces le gritan, lo sugiere, déjenlo porque es mi hijo. Y entonces ellos lo seguían teniendo y dice, déjenlo porque es mi hijo que vino a la iglesia, déjenlo. Y entonces ella lo abraza. Y él dice que sintió algo, sintió tan conmovido en ese momento, que como que se quebró. Es como que quiso hablar con Dios, es como que quiso sentir algo de Dios en ese momento. Dice que la mamá lo abraza, lo besa, pero no le entregó su corazón ahí. Pasaron meses, escuche esto, pasaron meses para que él pueda abrir su corazón a Dios de una forma diferente. En los meses que siguieron, dice la historia, y es real esto, él empezó a darse cuenta que ya las drogas no le servían. Empezó a darse cuenta que el dinero que ganaba ya no lo quería. Algo había empezado a cambiar en su vida. Se dio cuenta que ya nada lo satisfacía, que quería largar todo eso. Y en un momento de su vida, él literalmente se arrodilla y habla con Dios y le dice, Señor, yo nunca te serví. Nunca te serví. Pero si me das una oportunidad más, yo vuelvo a tu casa. ¿Sabe que la mamá cuando lo abrazó, la mamá cuando corrió, la mamá cuando lo besó, no vio que era una persona que venía mal vestida, que venía con olor, que venía drogado, que venía con olor a alcohol? No vio nada. La mamá había corrido a abrazarlo porque lo reconoció que era su hijo que había venido a la iglesia. En ese momento que él vuelve a pedir a Dios que le dé una oportunidad más y que él volvía a la casa, dice que en ese momento el Señor llegó a su vida y él se quebrantó de tal manera que en ese mismo momento dice que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua. A partir de ahí dice que volvió a salir a la calle porque sintió el llamado del Señor a trabajar con la gente con que él estaba. Y entonces dice que volvió a salir y a buscar a sus amigos, a la gente abandonada.
Les empezó a mostrar que había otra forma de vivir a la que tenían. Y empezó a trabajar de noche con la gente que él estaba, y buscando gente, llevándolo a lugares donde podía ministrarlo. A tal punto que dice que encuentra un galpón y entonces empieza a pedir dinero para arreglar ese galpón. Arreglan el galpón y le ponen casa segura. Y entonces dice que todos los días a esa casa iba muchísima gente dejada de lado, maloliente, sucios, harapientos, que no tenían para comer, gente abandonada en la sociedad. Todos iban ahí y él les ministraba. Y quien cuenta la historia dice que una vez que va a predicar a Atlanta, mientras está en el hotel enciende el televisor y ve que hay un montón de gente que están en la ciudad, en el centro de Atlanta, y que están recibiendo a gente. Y entonces dice que paran los autos y habían periodistas, y había un montón de gente, estaba el alcalde, había mucha gente de gobierno. Y cuando ven que para el auto, lo ven bajar a este muchacho, a Philip Gray, vestido con un smoking. Y entonces dice, quien cuenta, dice, yo vi lo que era él antes, y dice, me quebranté al verlo, porque vi lo que era y vi lo que se había transformado. Y entonces cuando empieza a escuchar la historia de lo que estaban contando y por qué lo estaban llevando a ese lugar, dice que la sociedad de Atlanta lo quería honrar, lo quería bendecir, quería agasajarlo, porque cumplía 25 años de trabajo interrumpido, trabajando para cambiar la mente de la sociedad de aquellos que estaban en la calle. Dice, yo no podía creer lo que estaba viendo. Y entonces lo entrevistan. Y él agarra y dice, yo era una persona que estaba como ellos. Y ahora mi preocupación es día tras día, momento a momento, segundo a segundo, ganar un alma más para Cristo y mostrarle que hay una mejor forma de vivir que la que ellos están viviendo. 25 años lo hizo. Ahora, cuando contaba esta historia, me vino a la mente esto. ¿Qué tenía para poder hacer lo que hizo? Si era un delincuente, si había matado, si había robado, si había estado en la droga. Porque el Señor lo tenía que usar por algo que se llama gracia. Porque nosotros vemos con nuestros ojos lo que no podemos a veces entender lo que Dios hace. Porque así como la mamá vio en el corazón de él que era su hijo, los que estaban alrededor lo atajaron porque vieron a un borracho, a un drogadicto, a una persona que olía mal. Pero la mamá no vio eso. La mamá saltó eso para poder ver un corazón. Y hermano, lo que quiero mostrarte en este tiempo es lo que significa la gracia. La gracia es que veamos lo que el Señor está viendo. La gracia es la transformación de la gente. La gracia es la transformación del corazón. La gracia no es el juzgar por lo que veo. La gracia es entender que la gracia transforma y modifica lo que a veces yo creo imposible. La gracia hace que nosotros podamos ver lo que no vemos. La gracia hace que un inservible pueda pararse y hablar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama misericordia y gracia. La gracia hace que tu corazón y tu mente sean transformadas. Que al Señor no le interesa lo que sos, lo que aprendiste, el título que tenés. Lo que a Él le interesa es que te escogió desde el vientre de tu mamá y que hay un propósito para llevar adelante. ¿Por qué necesito hablar esto? Porque la puerta de la iglesia se abre para que pueda entrar cualquier tipo de persona. Y mi miedo es que como iglesia no seamos maduros para entender lo que está entrando por la puerta. Para que aquellos que entren por la puerta, nosotros juzguemos por el olor o por el vestir o por lo que son. Pero cuando entendemos la gracia, entendemos lo que vio la mamá. No vemos un vestido, no vemos un pelaje, no vemos un olor. Vemos un corazón que viene a Dios a decirle, Señor, dame una oportunidad más para volver a tu casa. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Eso es la iglesia. La iglesia es la apertura de la puerta
para todos aquellos que hoy tienen necesidad. Si no lo entendemos, no entendimos la gracia y vivimos todavía en el Antiguo Testamento, juzgando por la apariencia. Hermano, hoy hay iglesias que se paran en la puerta y te preguntan si sos profesional. Si sos profesional, sos bienvenido. Dios no te llamó a eso. Dios no llamó a si tenés una cuenta importante del banco. No le interesa. A Dios le interesa tu corazón. Por eso dijo: lo que fuiste en otro tiempo no me importa. Estoy dispuesto a darte una oportunidad más. ¿Por qué estoy dispuesto? Porque te amo, porque hay gracia, porque necesito que tu mente no te siga castigando y lastimando por lo que fuiste, porque ahora sos lavado, sos santificado y sos justificado. ¿Por qué? ¿Por lo que hice? No, por la fe. Y cuando yo le creo a Dios, entiendo que lo que fui en otro tiempo nada importa. Entiendo que sus brazos están abiertos para recibirme, para socorrerme, para levantarme y para darme siempre, escuche, siempre una nueva oportunidad. ¿Por qué? ¿Porque me lo merezco? No, porque me ama y porque en la mesa, escuche, en la mesa hay un plato que tiene mi nombre y el Señor quiere que yo me siente a la mesa del Rey para compartir los alimentos que Él me viene preparando. Por eso es importante que entendamos la gracia. Por eso es importante que tu mente no te siga batallando. Pero también es importante que estés preparado para que cuando entren por esa puerta aquellos que no son como nosotros, aquellos que tal vez no piensan como vos, aquellos que tal vez no huelen como vos, puedas entender que también están cubiertos con la misma sangre que te ha cubierto a vos. Y cuando el Señor los ve, lo único que dice es: bienvenido a casa, te estuve esperando, estuve clamando y llega el momento en que abro mis brazos para recibirte. Eso es la gracia. Eso es entender la misericordia de Dios, que no importa lo que somos y lo que fuimos, importa lo que ahora soy a través de Él y de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermano, en esta mañana quiero que oremos, quiero que vayamos delante de Dios en oración, quiero que vayamos a Él con un quebrantamiento y quiero que en esta mañana puedas hablar con Dios. Porque a lo mejor estés sentado en este lugar, y también tu oración sea: Señor, dame una oportunidad más, dame una oportunidad más. Y lo que quiero decirte es que si ese es tu clamor, el Señor está dispuesto a extender sus brazos nuevamente, y es simplemente porque te ama y porque ha estado esperando ese tipo de oración de tanta gente por tanto tiempo. Y el Señor sigue presente en esta mañana, solamente hablando del amor de Dios, hablando de la fidelidad de Dios y hablando de la gracia de Dios.